entre ustedes como asociación buscar y llamarle la atención a dicha confesión religiosa y decir, señores, esas prácticas que está haciendo no corresponde porque en la Biblia no lo constatamos. ¿Qué ocurre? Lo hemos hecho, por ejemplo, sí. Coordinador de la ética y disciplina. En la federación que estuve como vicepresidente, ahora soy miembro y consejero. Cuando llamamos a dicha iglesia, como lo he hecho, como coordinador de la ética y disciplina, que lo he hecho varias veces, nos dice, ustedes no estáis encima de mí. 1, 2, yo no estoy en vuestra federación. 3, el ministerio me ha dado autorización. Así que el que tiene que hablarme es el ministerio. ¿Qué le dice usted? Muy bien, vamos a reservar todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Haremos también todo lo posible para recibirles aquí y abordar este tema. Vamos ya con prácticas, casos concretos. Se han dado situaciones en las que hemos visto incluso a través de los medios de comunicación de personas que incluso han llegado a perder la vida por prácticas supuestamente religiosas que no tienen a cuento. Una persona está enferma, en lugar de que se le lleve al hospital, el pastor decide llevarle a la iglesia. ¿Es que Dios está en contra de la ciencia, de la medicina? No. ¿Qué casos hay que resolver en la iglesia y qué casos hay que resolver en los hospitales, por ejemplo? Gracias, señor presentador. Seguimos en la secularización. Como yo les explicaba, es la interpretación de cada uno en un método diferente, dejando el panorama, es decir, dejando la lógica o el panorama científico y adecuándose a lo mejor en sus propios preceptos como creencia. Realmente la Iglesia no dice que no hay que llevar al hospital. Ningún pastor con buena ética, con buena doctrina lo puede decir. Si lo que hace la Iglesia es apoyar al enfermo moralmente, o sea, cuando está un enfermo, porque lo que hace la Iglesia es un trabajo moral. Aconsejamos en situaciones malas, reforzamos la fe, reforzamos la recapacitación del individuo por si decir, por si se había derrumbado en su mundo de ideas que esto ya no podía salir bien o que ya no, entonces le mandamos al hospital. Y yo mismo, cada vez que han venido a mí, yo siempre les mando al hospital. Y es lo que todos nosotros, los federados y los asociados, porque tenemos seminarios y conferencias que tratan específicamente sobre estos temas. De hecho, el año pasado, en el mes del año pasado, en febrero, antes de la pandemia del coronavirus, ya tuve una asamblea. Y justamente fueron los temas que la asociación estaba tratando. ¿Cómo manejar a un enfermo cuando uno está enfermo? Porque no es recomendable que se le mande a uno al hospital cuando ya esté en agonía. Porque cuando el uno está en estado de agonía, se le ha reducido ya tanto las defensas que los fármacos podían utilizar para contrarrestar el virus o la bacteria, lo que le causó la enfermedad. Entonces, ahora que alguno diga que no se vaya al hospital, de hecho estos casos son de ver, son de aclarar y, como decíamos, nosotros como asociación, nosotros como federación, disculpan que seguir insistiendo en eso, conocemos cuáles son las prácticas viciosas, las prácticas que dañan, las prácticas que de alguna que otra manera han llevado, por ejemplo, el caso del ayuno que usted quiere materializar. Ningún pastor puede decir al niño que ayune, ni un pastor. A una mujer embarazada también. A una mujer embarazada tampoco, ni siquiera una anciana. Ni un enfermo. Ni un enfermo. Porque la ética ministerial del ministerio pastoral ya te lo luce. Incluso el ayuno no es obligatorio, el ayuno es voluntario. Porque la ética del ministerial, la ética ministerial del pastor ya se lo enseña. Ahora, es criterio de cada uno someterse al ayuno si quiere y pedir al pastor una oración. Pero lo que no puede hacer la Iglesia es decirle a uno que no se vaya al hospital. ¿Por qué? Es que yo siempre le digo a los feligreses que en algún momento Dios le dio la inteligencia y la ciencia al hombre para algo. Claro. Dios nos dio la capacidad para razonar, para seleccionar, para progresar. Hoy, para ir a Europa a predicar el Evangelio, usamos un avión. La Biblia que está escrita, usaba un papel. Y la industria trabajó este papel. La imprenta, una tinta.
Entonces, lo que Dios ha dado al ser humano de capacidad, de sabiduría, de inteligencia, no lo podemos desperdiciar. Y en algún momento, ¿por qué se han creado las instituciones como hospitales? Porque Dios le dio al hombre la facultad de llevar algunas reacciones químicas, es decir, dando resultados como fármacos para curar algunas dolencias u otras enfermedades. Ahora la Iglesia apoya moralmente en la oración para que el enfermo o la persona enferma se recapacite. Porque hay alguna gente que aún cuando toman medicamentos y los pronósticos son negativos, entonces esta persona cree que el mundo está terminando para él. Pero en algún momento hemos visto donde la familia, los compañeros, los amigos y la Iglesia incluida, entonces han levantado el ánimo de uno y esta persona se ha levantado. Esto es lo que hace la Iglesia. De hecho, esto está de entrever. Las iglesias que hacen esto deberían pasar, de hecho les decía, cuando se detecta que una confesión religiosa no está cumpliendo con las medidas, uno, que nos ofrece la ley de libertad religiosa que tenemos aquí, dos, no está en la ética de la Biblia, entonces que se le llame la atención, tenemos medios informativos, tenemos programa, pues que se publique, para que otros sepan que en algún momento este tipo de práctica no es conveniente. Lo que estamos evitando es que se involucre a todas las confesiones religiosas. Y disculpe, quería añadir, diciendo al pueblo, tienen que tener la información que el hombre compone de la parte espiritual y la parte física. Nosotros trabajamos un trabajo espiritual. Se le enseñamos, para el cuerpo tiene afectado, vete al médico. Si el médico dice ya no ven nada, pásalo a lo espiritual para que oremos, porque son casos que hemos visto. Pero primero, pásale al médico. Y si cuando ya no hay resultados allá, venga a la iglesia, oramos por ti. Pero no podemos convertir la iglesia como un pabellón de enfermos, teniendo las gentes enfermas allá para que esperen su tiempo. Y dos, una persona, la Biblia enseña, no es el enfermo que tiene que ayunar para liberarse a sí mismo. Isaías 53 dice, ese es el ayuno que yo escogí para que libertéis a los enfermos. El que tiene que ayunar, ese es el pastor. Si un enfermo, tengo un enfermo, tiene un problema, usted tiene un problema, yo ayuno por usted. No usted enfermo, si estás enfermo ayunas, pues vas a morir. Es lo único que... Yo si me permites, Mariano, voy a hacer, como la entrevista está siendo entretenida y me ha tocado el tiempo, voy a hacer sendas preguntas para que me las puedan contestar. Yo voy a ir en el terreno práctico de la instalación y la concesión de autorización. Es verdad que tenemos lo del ministerio, pero ustedes también nos pueden comentar cómo es este tema. ¿Cómo nos dirían de la práctica de la instalación? Me refiero a que hemos visto muchas comunidades que comienzan y evidentemente no tienen una donación de ayuda, no reciben una donación en plan que van a instalarse. Necesitan de sus feligreses para poder levantar la comunidad. Razón por la cual se habla del tema de terrenos, del tema de a lo mejor usurpación de bienes a otros. ¿Cómo es esto? Ustedes que son asociaciones, y si incluso nos pueden decir cómo se han compuesto diferentes asociaciones dentro de lo que es el movimiento de las creencias religiosas que hay en Guinea, si se mueven por una tendencia doctrinal o si se mueven porque evidentemente han querido asociarse, y los que están fuera de las asociaciones, ¿cuál es el comportamiento? Eso. Y la instalación en las iglesias, ¿se hace voluntariamente los feligreses o llegan a acuerdos de que efectivamente el que tiene dinero puede prestar para que la iglesia se construya, se levante lo que es el templo y que luego ya puedan devolverle, o hacen transacciones a través del terreno? Eso por un lado. Por otra parte, quisiera que me hablen de otras cosas que también se escuchó de la reunión, como por ejemplo el tema de romper familia, porque dicho así suena generalmente y suena bastante fuerte, pero yo me voy al terreno práctico. ¿Qué concepción tienen sus federaciones sobre el tema de matrimonio mixto? Si por ejemplo permiten que cristianos católicos y gente de sus iglesias puedan hacer matrimonio en un lado, luego celebran el otro. Luego está el tema del bautismo, que también crea mucha polémica sobre los niños. Si un católico se ha casado con una persona de otra confesión, pero a lo mejor dentro de lo que es la creencia
piensa que el niño hay que bautizarlo antes, pero a lo mejor recibe de la comunidad que le dice que no es el momento, sino que hay que bautizar al niño como merecemos. ¿Cómo combinan? Porque es una cosa muy difícil. No es solamente de ustedes, sino que también de otros. Es una combinación que debe hacer el Estado para mirar bien eso. Esas dos cuestiones que tienen que ver sobre el tema del matrimonio, si ustedes aceptan el matrimonio mixto, si lo ven bien, si no se radicalizan en decir solo puede ser de mi iglesia, y luego el tema del bautismo, sobre todo para los niños de la enseñanza, porque entenderán ustedes y convendrán conmigo que muchas iglesias, desde la católica hasta todas, han hecho centros de formación, han hecho escuelas. ¿Cómo se concibe esto? Dentro de los niños que nacen en ambas partes, esas pugnas de mi hijo va al Dios Sion, con perdón, no sé cómo se llaman las escuelas, el otro dice mi hijo va a Claret. ¿Cómo se vive eso? ¿Cuál es el rol que ustedes hacen? Por favor, si me pueden contestar a eso. Bueno, yo le voy a contestar sobre los matrimonios y eso de los hijos. La Biblia no condena ni está en contra de personas que han casado de diferentes credos que convivan. Por ejemplo, yo estoy aquí estoy en la iglesia desde mi juventud. La iglesia entró aquí en 1983 y nosotros somos los primeros jóvenes que aceptaron. Yo tenía 19 años, 20, hoy tengo 53, 6 años. He visto y tengo mucha experiencia en cuanto a eso y esos problemas. La Biblia dice si algún hermano casa con tu marido es increente o incrédulo y consistes en vivir con él, no le abandones. No sabes tú, quizás harás salvo a tu marido. No importa de qué iglesia, de qué credo cree. Entonces, si tú ya aceptas a Cristo y es su marido, no tiene el por qué decirle, ya que tu mujer está en nuestra iglesia y usted no está en la iglesia, pues sepáranse y busque uno aquí. La Biblia no lo enseña, pero tenemos esos casos. Entonces, el matrimonio es una institución que fue muy antes. Entonces, no se puede abolir, no se puede cambiar. Se reconoce tradicional, eclesiástica y judicial. Pero hay cierta gente que dice, ya que no ha venido en mi iglesia a casar, ese matrimonio que se fue a hacer en el pueblo no lo reconocemos. No, es falta de conocimiento de la palabra. Por eso nosotros estamos intentando crear un consejo de ancianos que llevamos años en el país para casos iguales y sentar con las iglesias, pero a veces necesitamos autoridad nacional para contradecir toda esa enseñanza y dar seminarios, porque hay iglesias que se levantan que tú no sabes cómo fue preparado, cómo fue llamado, cómo fue fundado, y va en el ministerio o decir, yo tengo una licenciatura y no tiene un llamado, porque hay que tener una vocación. Si no tienes la vocación y tienes la teología, tal vez lo has ido a aprender, pero Dios no te ha llamado, vas a cometer barbaridades. Entonces, sobre el caso de matrimonio, nosotros enseñamos, el que tiene su marido, aunque no está en la iglesia, es tu marido. Respételo, aunque sea mundano. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque son casos que pasan en el país. Entonces, son cosas que el ministerio tiene también que mirar en el estatuto. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que va a realizar? Y si no ve, y se puede ese consejo de iglesia y también una comisión en el ministerio que antes de fundar una iglesia tiene que mirar. Claro. Pero esa comisión hasta ahora no funciona. Debería estar en colaboración con las iglesias, porque el ministerio no sabe quién es secta y quién no es secta. Quién es pastor, cómo se ha hecho pastor, qué condiciones hay para que se reconozca que es un pastor. Entonces, cuando no tenemos todas estas cosas en río revuelto, ganadores, pescadores. Pero disculpa por favor, sí. Hay una cosa que quiero decir a colación en lo que acabas de mencionar ahora. Mire,
Las responsabilidades, yo pienso que las responsabilidades deben partir de las autoridades religiosas, Sí. porque son los que ejercen la función de la religión. Ok. Yo pienso, ¿Es así? Ahora bien, somos humanos, no somos ni dioses ni diablos, tenemos un poco de cada uno, es mi concepto, Así es. No somos dioses, no somos ángeles, tenemos un poco de cada uno. De hecho, estamos en el medio. Somos el sándwich de esta situación. Sí. El pan arriba, el pan abajo y el sándwich en el medio. Lo que significa que cada uno de los lados del tema es muy sensible. Hablar del tema de diablo es tan sensible como hablar de temas religiosos. Las dos partes son tan sensibles para la humanidad. Por tanto, cualquier mensaje que demos relacionado a los dos lados es muy sensible. Por eso Antonio hacía la pregunta de respecto a... Yo pienso que usted, que lleva mucha experiencia en el tema de la religión, el Ministerio de Justicia representa al gobierno. ¿Por qué el gobierno ahora tiene que hacer ese encuentro? Porque siente las reclamaciones de su población. Sí, claro. Por eso se ha metido, si no se habría metido. Por eso estoy diciendo, la responsabilidad debe partir de las autoridades religiosas. Decir, mire, no es lo que tenemos que hacer. Desde la antigüedad, la religión ha servido como foco de educación incluso para la sociedad. Sí, así es. Ha servido de foco de educación para ayudar al gobierno a encauzar la educación a la sociedad. Por eso ECUNA decía, algunos centros hasta crean algunas confesiones crean centros educativos para apoyar a la sociedad en este sentido. Pero yo pienso que hoy en día la religión no está dando los mensajes claros. No está dando los mensajes claros a sus feligreses, ¿no? Y he dicho, son temas sensibles. Si tú no le das un mensaje a una persona de manera clara, lo va a aplicar justo como usted lo dijo. Recuerden que ustedes, como autoridad religiosa, tenéis un poder muy enorme sobre la actuación de las personas. Sí. Lo que ustedes no dicen claro, lo van a hacer exactamente como ustedes lo han dicho. Por ejemplo, si ustedes le dicen a alguien, por ejemplo, yo escucho gente decir mundanos y no sé qué. Esto ya es una diferencia en la sociedad. Hay gente en la que dice, yo trabajo con jóvenes en la universidad, sí, pero dentro de un grupo, cuando jóvenes que van a una iglesia califican a otros como mundanos, esto es peligroso, porque este joven no se va a integrar en el grupo con los demás. Y hay jóvenes, ustedes me perdonan, y hay jóvenes que se concentran en lo malo que hacen, en las cosas y lo que hacen mal los demás, y no se concentra en qué puedo hacer, qué puedo lograr, cómo puedo avanzar mi vida. ¿Por qué? Porque esos mensajes los trae de alguna iglesia. Y este chico se ha convertido en prisionero de una situación. Es que somos humanos, debemos balancear las dos cosas. La universidad, ECUNA habla de, no, creo que Antonio es el que habla del tema de la educación. La universidad tiene mucha relación con la religión. Sí. Los himnos de las universidades son temas de la religión. La indumentaria, la toga, es la religión. ¿Por qué estamos saliendo de una religión a una religión que crea clases? ¿Quiénes son los que pecan y quiénes son los que no pecan? Bueno. Yo pienso que los mensajes tienen que ser claros. No, y el gobierno se está interviniendo porque está sintiendo el reclamo de su población. Yo pediría que me contesten. Lo que deben hacer son ustedes. Yo hice unas preguntas. Quisiera que me las conteste, por favor. Pastor Juan. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, voy a empezar con el señor ECUNA, sí. Bueno, en cuanto a lo que concierne al bautizo, vamos a decir, usted ha dicho, bueno, yo le recomendaría leer Mateo 3:16. Sí. Bueno, somos cristianos y
lo que hacemos como cristianos es intentar seguir los pies de Cristo. De ahí viene el derivado cristiano, el cristianismo. Y como ahora estamos hablando, Jesús habló de los falsos profetas, que para nosotros como iglesia no nos extraña, porque estamos preparados que en algún momento estas doctrinas pueden llegar y sembrar confusión, como ahora lo están haciendo. Entonces, en el bautismo, Jesús le dice a Juan, Jesús se va a Juan, y Juan conoce que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y Juan le dice a Jesús, no, tú tienes que bautizarme, porque en algún momento yo no soy quien, ni siquiera para atar las cuerdas de los calzarios de tus pies. Y Jesús le dice, no, es necesario que se haga conforme la ley del cielo. Bueno, Jesús se bautiza a los 30 años, se le sumerge en el agua, y en algún momento, porque ahora la pregunta que ha hecho el señor Ecuna es una pregunta que ya se trata de la doctrina. De hecho, en principio, nosotros siempre decimos, siempre y cuando que vean algo que no se ajusta a la Biblia, claro, pueden decir y llamar la atención, pero todo lo que concierne, todo lo que tiene que ver con los escritos de la Biblia, lo que la iglesia hace es, bueno, lo que se había hecho a Jesús después de los 8 días después de haber nacido, se le presentó en el templo, la presentación. Entonces, esta es la cuestión. Mateo 3:16, usted va a encontrar allá el bautismo de Jesús. Ahora, lo que tiene que ver con la instalación de infraestructuras. Mira, vamos a decir que la iglesia es una institución de caridad, por gracia. Por gracia. No solamente los feligreses, sino que los mismos pastores, las autoridades religiosas, otras confesiones religiosas, las asociaciones, en muchas ocasiones, cuando se ha tratado de construir una iglesia o de comprar un terreno, no solamente los feligreses, otras confesiones religiosas u otras asociaciones dentro de del colectivo de la iglesia han apoyado. Ahora, hay casos donde uno mismo voluntariamente, también lo leemos en la Biblia, al centurión romano, al que los ancianos judíos dicen a Jesús que es digno que se lo concedas porque nos ha construido una sinagoga, cuando le trajo a Jesús que su hija estaba enferma, y de repente le dicen que tu hija ha muerto, y los discípulos y alguna gente empezaron a decir a Jesús, déjale, su hija se ha muerto. Y los ancianos israelitas, es decir, ancianos judíos, le dicen a Jesús, es digno que se lo conceda, es decir, es digno que le hagas este milagro. Ha amado a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Entonces, en este aspecto le quiero decir, hay gente voluntaria, como el centurión romano, que no era judío, dijo, voy a hacer un acto de buena fe. Siento donar algo aquí, siento construir aquí. Incluso no se sabe si entraba allá, porque la Biblia no nos enseña si entraba o no. Pero lo que reconocemos que era un centurión romano, es decir, un militar romano, que en este momento estaba destinado en Jerusalén y construyó una sinagoga como donación. Las iglesias o las instituciones religiosas son instituciones caritativas. Sí, sí. La gente los ayuda, las mismas iglesias se ayudan, y las iglesias también están obligadas a ayudar a las cárceles, a los hospitales, a los centros educativos, porque la función de la iglesia es una función, una función de ayuda, una función de misericordia, de caridad. Por eso le quiero responder al señor Ecuna que ahora, en algunos casos, como se ha dicho, en la usurpación de bienes, de terrenos, esto puede darse, porque cuando ya hay una doctrina malsana en el seno de una comunidad, como hemos dicho, son hombres. Y el hombre tiende siempre al error, pero Dios nos quiere perfeccionar. La Biblia nos quiere perfeccionar. Entonces, así conseguimos los inmuebles y el patrimonio que tenemos en la iglesia. Perdona, Juan José, vamos, me gustaría leerles algunas preguntas porque es muy importante, estamos interactuando con los televidentes que también están pendientes de esta entrevista. Uno dice, me reservo el derecho a no decir el nombre de las iglesias porque lo hemos dicho al principio, no queremos hablar de una iglesia en concreto. ¿Por qué, entre comillas, dice el nombre de las iglesias? Se centran en buena parte de su predicación en expulsar malos espíritus, dar sanación, realización de milagros. Soy Marcelo. Otro dice, desde Mongomo les escribo, quisiera saber por qué los pastores solo y únicamente se sirven de las mujeres para el arreglo de sus casas y por qué no de los hombres. ¿Algunas respuestas al respecto?
Bueno, normalmente mirando sobre respecto a esto, que es un poco erróneo. Y nosotros, por ejemplo, cuando enseñamos a los pastores que uno tiene que evitar la tentación, porque el que tiene que servir en mi casa no son las hermanas, no, en mi casa no, mi esposa, mis hijos. Y si algún pastor lo hace, le decimos, evita, porque oímos casos, hemos oído muchos casos, igual como iglesia, igual como sacerdotes, sí. Cuando hay que evitar ese caso y alejar, porque no es solamente pastores, No, todo hombre, todo la hombre, católica también, hay que decir hasta hay hombre que lo acabo de ver en Azonga esos días que pega a su mujer porque quiere acostarse con su sobrina. Entonces cuando traes a una niña que no es tuya, pues el hombre como humano ya quiere ir ahí. Por eso hay que evitar esas tentaciones. Yo les aconsejo que no deben ser los sirvientes hermanas en su casa. Sí, otra pregunta, Miguel desde Bata. Quisiera saber cuál es la relación entre Dios y el dinero. Dios es el Dios de oro y de la plata. Es que lo que ahora llamamos dinero se puede entender de muchas maneras. La iglesia tiene dos partes, una parte espiritual y una parte física, porque en algún momento la iglesia tiene que pagar, por ejemplo, la luz, por ejemplo, la compra de sillas, por ejemplo. Bueno, el problema no está en el dinero, aun cuando la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el problema realmente no está en el dinero, el problema está en la gente que pone por delante el dinero. Porque el dinero, yo siempre lo digo a mis estudiantes a la universidad, usted y yo, el dinero es un medio, el dinero no es un fin. El problema que tenemos es que algunos, no solamente en la iglesia, en la sociedad, actualmente, han puesto el dinero como una meta. El dinero no debe ser una meta. El dinero es un medio para satisfacer nuestras pequeñas necesidades, aún más cuando hablamos de la comunidad religiosa. Ahora, con respecto a las mujeres, estoy en la misma condición. De hecho, yo mismo en muchas ocasiones, casi siempre, cuando trato con una mujer, siempre tiene que estar un hermano a mi lado, o una hermana, porque en algún momento tenemos que evitar. Incluso cuando el pastor no ha dicho nada, se puede tergiversar la información. Claro. Sí. Entonces, lo que a menudo hacen muchos pastores, de hecho les dije, mejor dicho, que hace poco tuvimos la asamblea de nuestra asociación, en febrero, del año pasado. Y son los temas que la asociación estaba enseñando. Cómo ser prudentes, porque el cuerpo es débil. Aun cuando vienes para orientarte a la palabra de Dios, vimos lo que pasó con José y la mujer de Potifar en la Biblia. José era un chico educado, un chico con la doctrina judía, de la cual dice que no se puede tocar una mujer ajena, no se puede unir con una mujer sin haberse consumido el matrimonio en el altar, o de forma tradicional. Cuando viene la mujer de Potifar, le dice que José lo ha violado, cuando realmente José no lo había tocado. Entonces, para los hombres de Dios, tenemos que tener en cuenta que esas atribuciones que dio la mujer de Potifar a José, puede pasar con cualquiera de los pastores hoy en día, porque los actos de la Biblia no han dejado de ocurrir, sigue repitiéndose con los hombres de Dios. Igual que ahora estamos hablando de las falsas iglesias, en el tiempo de Jesús también hubo, en el tiempo de Elías con los profetas de los Baales hubo. Entonces nosotros, lo que yo le quiero decir al muchacho es que las mujeres que vienen, por ejemplo, a arreglar la casa del pastor, si la esposa del pastor está en casa no hay problema, pero en algún momento, si el pastor cree que en estas condiciones las hermanas no pueden venir porque estoy solo, o la hermana no puede venir porque hay que evitar la reputación, la imagen de la iglesia, aun cuando no hay nada, la gente va a hablar, entonces que sean prudentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sois luminares como en el monte. Lo que hace la iglesia, lo que hace el pastor, resuena más
que lo que puede hacer cualquier otra persona normal en la sociedad. Sí, José Luis y otros muchos más coinciden en esta pregunta, y es ¿por qué muchas iglesias oran muy en voz alta? Incluso muchas alborotan y no tienen en cuenta que los vecinos de al lado quizás necesitan descanso. Es un principio doctrinal el orar. Bueno, Gritando. En su casa es oración en el hogar, oración en la iglesia. En oración de la casa, la Biblia nos enseña, Jesús enseñando sobre la oración, dijo, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en silencio y tu Padre te recompensará en público. No hace falta que los vecinos escuchen cuáles son mis peticiones hacia Dios. Señor, golpeando las paredes, yo reprendo a los demonios no viven en la pared, los demonios viven en la vida del hombre. Entonces, por eso es falta, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Cuando la gente comete esas cosas es porque no están bien enseñadas. No debe, mis creyentes no les enseño que en casa eleva la voz para que Dios te escuche. No, en la iglesia dice, clama a voz vivo y levanta las manos y pedir a vuestro Dios. Es en la iglesia, no en mi casa. Pero habéis analizado que cuando clamáis a voz vivo hay un vecino que tal vez quiera descansar. En ese caso, por ejemplo, le voy a enseñar. Nuestras iglesias, en muchos de los países, porque tenemos más de 80 países de donde tenemos la iglesia, hemos sonorizado las iglesias para evitar eso. ¿Me entiende? Si yo veo, porque no me pueden impedir orar, pues tampoco yo puedo molestar a los vecinos. Cierro mi iglesia, sonorizo mi iglesia y que haga todo lo que yo quiera hacer. No, pero aquí, no allá, aquí. Aquí, por ejemplo. Habéis denunciado casos de, por ejemplo, las denuncias que habéis hecho. Está en se ha puesto el tema, está ahí los que gritan. Por ejemplo, por favor, por eso le decimos no hablamos con causa. Sí, por favor. Está dentro. En el tema del alboroto no es tanto en el tiempo de los cultos. No. También hay que distinguirlo. Los que dicen que no duermen, que las iglesias les causa alboroto, son aquellos que se dedican a hacer estos servicios litúrgicos, bueno, en las altas horas. Hasta poniendo música. Hasta poniendo música. Live, ¿no? En la hora ordinaria a que toca la celebración de los cultos, no tiene problema. Bueno, en eso sí estoy de acuerdo contigo. No tiene problema. Eso estoy de acuerdo. Ahora, yo también estoy en la parte de aquellos que realmente a las altas horas de la noche, cuando el vecino tiene que dormir para levantarse temprano a trabajar, entonces, pero en la iglesia, en los tiempos ordinarios, porque tenemos instrumentos, pianos, tenemos guitarras y tal, pero a la hora del culto, que es de 10 de la mañana a las 12 de la mañana, por ejemplo, o a la 1, entonces los vecinos, ni un vecino se va a sentir molesto. Los que molestan o las quejas, por eso hay que leer bien las denuncias, dicen en las altas horas de la noche. Nosotros también como asociación y federación lo condenamos. Es la respuesta que le quería dar. Lo condenamos. De hecho, yo mismo vivo, y el testimonio de mis vecinos, los que yo sé que me estarán viendo ahora, ellos saben. Sí, ellos saben. Nunca he gritado en mi casa. Y los vecinos solo saben que voy a la iglesia cuando estoy saliendo con mi familia. Hay un aspecto muy importante que no quiero dejar marchar. El tema, ustedes lo han estado diciendo, la falta de conocimiento. ¿Quién cataloga quién ya es pastor? La formación que tiene. Dentro de vuestra federación, por eso a mí el tema de la federación y la asociación a mí me gusta, pero hay algo que no me hace ordenarme, ¿no? Porque si ustedes forman una federación, todas las creencias que hay aquí están dentro de esas federaciones, que también les dice la pregunta, o algunas se han ido por su lado. ¿Quién realmente dice cuánto tipo de formación, qué tipo de formación debe tener alguien para predicar la palabra de Dios en el caso de vuestras creencias? Porque sabemos que está la filosofía, está la teología, pero ¿cuántos años necesita uno para que se le diga, aparte de lo que es la vocación, usted ya está preparado para poder interpretar y dar mensaje? ¿Cómo se cataloga esto? Perdona, cogiendo el mismo hilo, tenemos el caso de pastores, profetas. ¿Quién cataloga quién es profeta y cuál es la diferencia de unos y otros? Porque también son términos que aparecen muy a menudo. Profeta, pastor, la diferencia. Es muy importante esa pregunta.
La Biblia dice, si alguno anhela ser obispo, buena obra desea, pero es necesario que sea probado antes. ¿Quién le prueba? No solo decir, yo quiero ser pastor. Bueno, yo era jovencito, trabajaba a la presidencia y Dios me llamó. Los que me ven conocen, muchas autoridades, ministros, conocen mi testimonio. Pero llegó el tiempo cuando Dios me llama, pero no tengo formación. Necesito el conocimiento. Ahora, Dios me da la sabiduría. En la escuela no aprendemos sabiduría, sino que conocimiento, es acumulación de verdades. Pero la sabiduría es cómo aplicar las verdades que tú tienes. Si Dios no ha llamado a uno, por mucho conocimiento que tiene, no va a saber cómo aplicar esas verdades y va a crear confusión. Cuando Dios me llama, en 1990, tenía que tomar una formación. Yo pasé en la universidad de Tell My People en Texas para ir a formarme, a licenciarme. Y en mi misión también me formaron en la universidad, en el Instituto Bíblico Elim, para que yo me forme. Porque hay cosas que yo puedo decir en el altar y hay cosas que no debo hablar. Y el lenguaje que tengo que utilizar y saber aconsejar. Pero si no tengo esa formación, no he estudiado, no conozco esos términos, gritaré por gritar. Y la gente que sabe dirá, le falta conocimiento. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hago? Ahora como responsable, representante de movimiento a nivel de África y de la Guinea, cuando uno anhela ser pastor, ¿qué le hacemos? Primero, voy a abrir un campo, yo empiezo, le pongo como colaborador. Hay días de evangelización, le pongo para yo escucharlo. Y yo voy apuntando errores que comete. Después le llamo, hijo, eso no se dice así, eso se dice así, eso se dice así. Entonces yo hago clases para formarle cómo se habla, cómo preparar mensaje, cómo presentarse, cómo vestirse delante del público. Esa formación le damos. Ahora, también su testimonio, su humildad, su obediencia es de vital importancia. Y dos, tengo que mirar qué vida llevaba en el mundo. Por eso, cuando los jóvenes utilizan el término mundano, yo le quiero decir lo que me escucha, los que lo dicen están en error. Los que están en el mundo no son mundanos, son inconversos. Mundano es aquel que está en la iglesia, pero comete cosas que peor que uno está en el mundo. Por eso Jesús, la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo constituye enemigo de Dios. A ellos se llaman mundano, aquel hermano que está en la iglesia pero comete esas cosas. Si te llama mundano, dice, estás en error, yo no soy mundano. Entonces esta es la formación, la forma, y ver el testimonio y probarle. Y los hombres le ungen y le dan una prueba, una primera escala que es laico. Para empezar, de acuerdo a su testimonio y a la forma de trabajar y su humildad, se le puede, después de años, ordenarle como licenciado, hasta el último grado, ministro ordenado. Entonces, son esos pasos que hay que seguir. Pero cuando muchos quieren subir y le tienen, no me tienen aquí, no me quieren reconocer, y sale la iglesia y arrastra a unas personas y va en el ministerio y coge, reconoce su iglesia y o su grupo, son casos que tenemos. Pastor Edelmiro, ¿usted cree que algunos que han fracasado en esta línea en la que ustedes, digamos, doctrinalmente diseñan y no han podido aguantar, muchos han proliferado en crear creencias? Por eso los tenemos, lo conocemos. Y el ministerio, si empieza a investigar y a hacer una encuesta, los va a ver. ¿De dónde tú vienes? ¿Quién fue tu padre espiritual? Porque ¿cómo tú has formado? ¿De dónde tú has salido? ¿Quién te formó? ¿Dónde has aprendido? ¿Quién te ha amparado? Entonces, si empieza a mirar, por eso, gracias que el ministerio está pidiendo ahora dónde has estudiado, aunque no tiene importancia nosotros en el llamado ministerial, pero es necesario para saber de dónde ha adquirido ese conocimiento, de dónde salió. Todo hombre tiene que tener alguien, un hombre de Dios que con él está al lado suyo.
La Biblia siempre lo ha enseñado. Y hay una cosa que han hablado sobre el empobrecimiento de las familias y el deterioro de las familias. ¿Tienen algún plan? Sobre todo porque se está viendo que muchas familias, y claro, con este tiempo de la pandemia, pues el nivel de vida ha bajado. Sí. ¿Tienen alguna previsión para las familias o un mecanismo como para ayudar a las familias que se sigan empobreciendo o algo así? Por ejemplo, nosotros en tiempo de cuarentena he creado un grupo, lo que lo llamamos Iglesia por Casa. ¿Cómo? Los pudientes que trabajan y muchos que han perdido su trabajo y no pueden trabajar, organizábamos comida, dinero, para ir dejándolo en cada casa de esa gente. A mí Dios mismo me guió. Si ustedes hubieran visto la información, he creado una barca, he fabricado la lancha y la gente lo han querido comprar y yo he dicho, primero, esa lancha me va a ayudar para las ancianas, y les he dicho, de mi iglesia que no trabajan y también de otras iglesias. Un pescador, cuando los que no pueden, no tienen trabajo, pueden ir, cogen pescado, venden y tienen su ganancia. Y la primera primero pesca, como yo digo a los pescadores, todo eso sirve para ayudar a aquellas, porque es nuestra misión. Pero desgraciadamente se malinterpreta y se cree que la iglesia ya no puede ayudar. No, la iglesia, su objetivo es ayudar, enseñar, educar. Y ese es el trabajo, disciplinar también. Y ese es el trabajo que hacemos. Pero desgraciadamente, cuando la mala hierba crece más que una. Yo por lo menos reconozco que en la Cruz Roja, cada año, se ha recibido por parte de creencias religiosas, la de Juan también ha participado muchas veces, una donación que viene a dejar para que la Cruz Roja pueda distribuir a la gente más necesitada. Es una cosa que tengo que reconocer. Las comisiones religiosas de Guinea son más de muchas que se unen para esto, y además había una emisión de un pastor al que seguía mucho por la radio los domingos, un tal Enguru, que bueno, últimamente no le he vuelto a seguir y yo creo que ya no está haciendo la emisión, que él había creado un proyecto que se llamaba Pan Diario, algo así, él mismo lo comentó, y que servía para ayudar a la gente y demás. También es bueno que esas cosas suenen, es muy bueno que suenen, porque no solamente están muchas de las cosas que se pueden atacar, también estas realidades están, muchas creencias han ayudado desde la humildad, desde la formación a muchos jóvenes, a muchos ancianos, a mucha gente que realmente les necesita, pero sean de la rama católica, sean todas las confesiones de Guinea, muchas han estado ahí, y evidentemente algunas, como bien dicen ellos, se han desmarcado, y lo que hay que hacer es intentar volver a hacer un esfuerzo de reencuentro, para que se tenga algo. Epuna, ahí está lo que yo decía, en el sentido de dar el mensaje claro. Porque lo que está diciendo el pastor ahora es muy importante, es decir, hemos recaudado y hemos ayudado a otro. Todo ser humano, te aseguro que se siente orgulloso saber que ha ayudado a otro. Te lo puedo asegurar. Si tú le dices a alguien, mire, vamos a recaudar a alguien, el que tenga lo que quiere y el que puede, ese dinero es para ayudar a los demás. ¿Ves cómo el mensaje es claro? Incluso uno ya se siente motivado a hacerlo. Porque se siente salir de, yo estoy ayudando a otros. Por ejemplo, hay otras, por ejemplo, cuando voy a la iglesia y digo, mire, vamos a ayudar, por ejemplo, Radio María. Hay gente que le gusta escuchar. O sea, tú ya captas el mensaje claro. Y te sientes orgulloso de haber apoyado a alguien, de haber apoyado una emisora que favorece una misión. Y eso es interesante, porque el mensaje te llega claro. Vamos ya cerrando esta entrevista. Les recordamos que aquí no hemos tratado de criticar en concreto ninguna confesión religiosa, sino simplemente poner de manifiesto algunas prácticas indecorosas que incluso van en contra de la misma doctrina cristiana. Y si podríamos resumir algunas cosas puntuales, es que el caso de los diezmos, que está siendo objeto de crítica a nivel social, porque muchos creen que los pastores se enriquecen al respecto, el diezmo es una cuestión voluntaria y una cuestión personal. Si uno no quiere hacer diezmo,
no lo haga. Y no se tiene que imponer que tal cantidad de dinero, esto es lo que hay que poner. Le recordamos que seguiremos haciendo todo el esfuerzo para que también podamos recibir aquí a los responsables del Ministerio de Justicia, porque como han dicho nuestros compañeros y hermanos pastores, es que muchos están haciendo todo lo posible para denigrar la imagen de las confesiones religiosas, cuando en el fondo están llamadas todas a predicar la buena nueva. Y la buena nueva es el bienestar espiritual. Y el Evangelio nunca puede tener connotaciones negativas. Llegamos hasta aquí con esta entrevista, Pastor Delmiro y Pastor Juan. Y ya queremos hacerle un test, y esto lo hacemos a todos los invitados. Esto no tiene nada que ver con la Biblia, sabemos que ustedes están entendidos en esto. Por ejemplo, Pastor Delmiro, me gustaría saber, ¿podría decirnos cuál fue el primer examen que suspendió en clase cuando comenzó a estudiar y qué nota tuvo? Y Pastor Juan, me gustaría saber cuál es el examen más difícil que ha hecho en toda su vida. Yo, mi profesor de religión fue Mayebe en EGB, el último curso de EGB, y yo era fatal en la religión. Qué casualidad. Y justamente le Qué casualidad. Por eso él me preguntó, ¿cómo ha podido ser eso? Siempre uno, sacabas uno. ¿Cómo ha podido ser hoy? Eres representante a nivel de África. Yo digo, bueno, profe, no sé. Pastor Juan. Bueno, muchos exámenes difíciles hemos tenido a lo largo de la trayectoria académica, pero yo recuerdo uno en especial, la estructura económica del profesor Bienvenido Bruno Mbo. Sí, un señor muy bueno, el doctor Bienvenido. Y ahora está en AUCA. Y yo recuerdo que era en ese tiempo era primer cuatrimestre, y teníamos la costumbre de hacer un solo examen después de todo el contenido dado a lo largo del semestre. Y trajo fórmulas. Y yo me quedé así que, Dios mío, ¿cómo vamos a empezar con eso? Pero el resultado fue que, bueno, como yo siempre hablo de Dios, ¿no? Dios me bendijo con un 7. Y de hecho me tomó por referencia porque me llevó abajo donde impartía a los chicos de económica en primer año. Pero lo que él no sabía en el corazón es que fue el examen más difícil que yo tuve. Gracias. ¿Algún sitio que, la pregunta va para los dos, que hayan estado y que les haya impactado? El impacto puede ser por algo muy bueno o por algo muy malo que no se esperaban. ¿Algún lugar, sitio, ciudad, pueblo, país, como quieran? Bueno, para mí... Barrio, sí, no sé. Fui invitado a un congreso mundial en Panamá, en la República de Panamá. Y de repente oigo a alguien, me viene, me toca. ¿Usted es el pastor Delmiro? Yo digo, cuando doy vuelta, veo a un señor viejo con canas, y de su tras había un comandante detrás. Y dice, déjame abrazarte, he oído mucho de ti. Y me abrazó. Y yo le digo, disculpe, ¿usted quién eres? Dice, yo soy un hermano, yo soy general de las Fuerzas Armadas, pero sirvo ya a Dios, y había mucho que yo oía de ti y quería abrazarte. Y me impactó. ¡Wow! Me quedó. Y me dijo, te quiero invitar a comer. Qué bueno. Sí. Bueno, en especial me sorprendió, en Camerún, un hábito que me llamó la atención y que me causó la emoción, porque iba por razones de salud, y justo cuando llego delante de la clínica salieron enfermeras y los doctores, y desde allá empezaron a sacarme la ropa, tomando el pulso, y yo me quedé impactado, yo me quedé maravillado. En África se puede hacer algo así. Sí. Entonces yo me quedé impactado y me quedé a gusto por la ética, la profesionalidad, porque en algún momento yo aprendí que el dinero no lo es todo. Primero se salva vidas y luego se reclama el dinero, y es algo que me marcó y algo que yo también quiero aprender. De hecho, cuando yo también trato con alguien, el dinero no es antes. Primero quiero solucionar, quiero ayudar, y posteriormente lo económico. Si tuvieran que dar una bofetada a alguien o algo, ¿a qué se lo darían?
A alguien o algo. Algo, sí, o algo. ¿A quiénes se lo darían? Bueno, yo lo daría, digamos, a la corrupción. Y siempre he dicho, estoy dando gracias ahora porque nuestro lema nacional es unidad, paz y justicia. Se ha hablado de unidad en tiempo atrás. Nuestro presidente en los años hablaba mucho de paz. Ahora, el lema que no ha funcionado y que quiere funcionar es la justicia, para que todas las cosas se regularicen y no que el país pueda cumplir la unidad, paz y justicia, y nuestro país será un país pequeño pero fuerte. Ustedes que son hombres de... No, pero Juan tenía que contestar. ¿A quién le daría la bofetada? Bueno, ¿O a qué? en principio, a un pastor, ¿a quién pensáis que un pastor pueda querer? Al diablo, al diablo. Pero si Quisiera dar una bofetada al diablo por el alcoholismo en la sociedad, la delincuencia juvenil, la prostitución, los hábitos que denigran el aspecto pues de la sociedad ecuatoguineana. Y a mí siempre me ha preocupado, porque como suele decir el jefe del Estado, que el relevo de todo país es la juventud. ¿Qué es lo que pasa cuando el relevo de esta sociedad pues anda cojeando? Entonces el futuro no es seguro. Y yo no atribuyo, de hecho yo incluso cuando censé a esos chicos por la tele, nunca he hablado mal de ellos. Pero lo que siempre he pensado es que nosotros como sociedad, nosotros como padres, nosotros como iglesia, nosotros como escuela, instituciones de la sociedad, tenemos que involucrarnos para reinsertarles en la sociedad. Y yo creo que es obra del diablo, razón por la cual al que quisiera dar hoy una bofetada es el diablo. Mira, ustedes como hombres de religión, ustedes ven a diario, o arrastran masa, ven a diario las dificultades que tiene este mundo, no son las personas, las dificultades que tiene nuestro mundo hoy en día. Si tuvierais la oportunidad de llegar a Dios y les diga, ¿qué les pediría para que el mundo sea algo perfecto? Si yo pudiera ver a Dios, lo único que le diría, que Él toque, que la gente, si el mundo está así, es porque los hombres se han alejado de Dios. Yo creo, aunque muchos no lo crean, la situación que el mundo está pasando, Dios ya lo habló en el libro de Isaías capítulo 24, sobre que el mundo va a estar enfermo, los habitantes del mundo van a, digamos, disminuir, las casas se cerrarán, los lugares de ocio se cerrarán, pero mi pueblo tendréis que esconder por un momento hasta que pase la vendemia, capítulo 26, verso 20. Entonces lo que le pediría a Dios es que tenga misericordia por toda esta humanidad, porque el mundo está enfermo. Y el mundo no en sí, la luna está en donde Dios lo dejó, pero los hombres, porque ahí en Isaías 24 dice, porque han violado mis leyes, han falseado mi justicia. Hombres con hombres casando, mujeres con mujeres casando, estamos en un desbarajuste total. Y el mundo se arreglará cuando los hombres reconozcan sus hechos y más o menos refugien en Dios, y disminuirá la maldad. Vale. Sí. Bueno, yo me basaría, el Evangelio de Cristo es el amor. Y donde hay amor, la gente puede hacerlo todo. Una familia donde hay amor, la gente se entiende. Un matrimonio donde hay amor, la gente se entiende. En una sociedad donde hay amor, la gente se entiende, la gente puede ser solidaria. De hecho, Jesús predicó, la base del Evangelio de Jesús está sobre el amor. A diferencia de otros profetas, la base de Jesús es el amor, no son los milagros. Y yo pediría a Dios que nos diera amor a todos los hombres, que diera amor a todos los humanos, que diera amor a todos los hijos de esta tierra. Porque la mayor parte de los problemas que tenemos son por falta del amor, el egoísmo por falta del amor, los homicidios por falta del amor, los hurtos por falta del amor y muchas de las cosas. Entonces, si yo me diera con Él, así yo le diría, Señor, dale amor y paz a todos los corazones del mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Llegamos al término feliz de esta entrevista. Les recordamos que hemos estado con el pastor Edelmiro de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial.
Hemos estado también con el pastor Juan Engonga, representante de la Asociación de las Iglesias Manos Unidas. Esperamos que ustedes sigan trabajando en colaboración con el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias para que esta imagen denigrante que se han dado las confesiones religiosas se pueda trabajar, porque por sano sentido común queremos entender que la Iglesia está al servicio del pueblo de Dios, y si desde las iglesias ya estamos con este tipo de prácticas que no le dejan en un buen lugar, lo más normal es que nos replanteemos cuál es nuestro día. Y esperamos que ustedes tengan una feliz jornada. Dios les bendiga, aunque no soy la persona ideal para decirlo, sino al contrario. Muchísimas gracias. Esperamos que tengan una feliz jornada. Pues vamos ya rápidamente. Antonia, tú que eres médico, Seychelles ha sido el primer país de África que ha recibido la vacuna del COVID, contra el COVID-19. Sí, y como especifican que es la vacuna, yo creo que hecha desde China, ¿no? Sí, entonces que más o menos entre los convenios que han hecho allí que se les ha otorgado esto, y claro, y la población a ser tan pequeña como es, está bien, porque más o menos nosotros hacemos como de espectadores y claro, siempre nos gusta ver eso, ver cómo va a ser, los pros y los contras y claro, y la evolución que va a tener. Entonces, pero es una buena noticia, porque ya sí, empezamos... es buena noticia, porque la vacuna, pues, para que llegue a África se decía, lo que va a tardar en África, pero si ya vemos a Seychelles que ahora va a comenzar a vacunar, es como decir, wow, ya llegó en África, porque es parte de África, y ya vamos a ver qué efectos va a tener, cómo se comporta la población, y es esto. Y siempre cuando aparece algo nuevo, siempre todo el mundo estamos expectantes a ver qué va a pasar, porque es algo muy importante, y ver las reacciones que van a tener, porque la vacuna ahora se está dando en Europa, y en Europa ahora mismo están con el frío, digamos. Sí. En muchos sitios hay frío, y pueda que al cargar la vacuna y traerla en África, que ya venimos a una zona más calurosa, no sabemos si todas las condiciones de presión y temperatura son mantenidas, si el etiquetado se mantiene igual, si solamente se fabrica para que sea solamente Seychelles, que es una cosa que hay que mirar. También vamos a ver las condiciones, esto seguiremos abordándolo. Ya vamos más de tiempo, seguro que nuestro compañero Acheme ya se encuentra impaciente en el estrado de siempre. Fernando Acheme, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mariano. Impaciente, ¿no? Ya os estaba siguiendo y... Sí, hemos tenido una mañana muy caliente. Ya sabes que los temas religiosos... Sabes que incluso a mí se me entraban las ganas de entrar en vuestro set y poder compartir un poco, ¿no? Pero... Estaría bien que en algún momento vinieras a sentir este calor. Qué bien. Bueno, Mariano, algo curioso, ¿sabes? Bueno, sí. No sé si es curioso para todos, ¿no? Pero en un siglo XXI que nosotros estamos actualmente, hay situaciones que cuando las seguimos percatando nos preocupamos mucho. Vamos a ver. En un matrimonio, una pareja, la violencia de género ocurre en casa, en la familia, en la pareja. Pero no sabemos cómo es posible que una persona, puede ser razonable también, aguante golpes, agresiones, amenazas, porque dice que quiere mantener la estabilidad del matrimonio. Hay gente que piensa así. Sí. Hay gente que piensa así. Justamente. Y gente que vive esta realidad. Ahí está. Un caso reciente ha ocurrido en Zongmatu. Un hombre que llega en casa tras consumir estupefacientes por todo el día, porque justamente han encontrado evidencias en su cuarto. Pasa que cuando llega empieza a amenazar a su mujer con machete, y la mujer, incluso con el miedo, empieza a alarmar, a gritar. Coge una escopeta y dice: aquí yo soy el Dios. Entonces la mujer consigue escapar, llega hasta las autoridades en la policía, pone la denuncia y arrestan a su marido. Después de 2 días
porque el caso se tenía que juntar otras evidencias para poner en manos del juez, la mujer ayer mismo se presenta en la policía y dice: yo ya no puedo vivir sin mi marido. Así es. Quiero retirar la denuncia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Digo, madre mía, Mariano. Madre mía. Sí, Fernando. Y los que quizás se encarguen de tratar ese caso, ¿cómo se quedan? Perdidos, ¿no? Sí, hombre, claro. Sí. Si la que puso la denuncia ya la quiere retirar, ¿qué vamos a hacer? O sea, aquí... Sí, no vamos a separar lo que Dios ha unido, ¿no? Sí, es difícil, pero... Fernando, te digo que estas cosas pasan porque hemos permitido muchas cosas, pero hay que seguir trabajando. Sí. Por ninguna circunstancia del mundo se puede justificar la violencia. No hay razón alguna que justifique la violencia. Y cuando la integridad física de una persona está en peligro, habría que replantearnos las cosas, ¿no? Justamente. Aunque el otro día me hiciste la pregunta del amor, ¿no? Porque cuando la mujer dice, yo ya no puedo vivir sin mi marido, es que hay cosas que no se entienden. ¿Y si tu marido te hubiera matado? Incógnitas, ¿no? Ahí está. Pues hay que plantearse estas preguntas, pero te digo, hay muchas mujeres, no solo mujeres, hombres también, mucha gente en nuestra sociedad maneja el concepto de que se busca estabilidad. Sí. O sea, yo no quiero estar solo, pero ¿quién dijo que estar solo fuese algo malo? Sí, la mayor felicidad uno la consigue cuando está solo, incluso estar acompañado... Bueno, es mi humilde punto de vista. No, yo estoy Siempre un placer, contigo. la verdad. Me gustaría que este tipo de preguntas encuentren respuestas. Espero que tengas una feliz jornada. Hasta mañana. Gracias, Mariano. Como siempre, un abrazo enorme, ¿no? A nuestro compañero y actor del equipo de A Fondo. Es muy curioso para nosotros y nos resulta interesante para tratar esta mañana. Vamos a ver, de aquí a unos instantes, nuestros tertulianos, tenemos nuestro número de teléfono abierto, fico 300 500.